Vamos a empezar la reunión del conversatorio de hoy, que estaba previsto para las 5 de la tarde. El tema del conversatorio es el efecto orgánico por drogas de uso y abuso y dependencia. El ponente será el doctor Edgar Vázquez, quien es médico cirujano graduado en la Central de Venezuela, en la Universidad Central. Está recién cumpliendo 60 años de graduado, por Nada cierto, más. ¿no? El 13 de agosto cumplió los 60 años. Él tiene un doctorado en ciencias médicas en la Universidad del Zulia, con la tesis La medicina en el medio rural, posgrado en salud ocupacional, mención medicina hiperbárica en la Universidad de Milano, Italia, en el año 70 y 71, posgrado en toxicología, Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el año 76 y 77. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Toxicología en el año 79, del año 79 al 85, asesor médico de la CUNACUIT, asesor médico Centro de Rehabilitación de Dependientes La Granja de Los Teques, creador del Centro de Estudios Especiales en Caracas, profesor curso de droga y despistaje. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Ok, Sí, bueno, yo acabo de leer el currículum sí. del doctor Edgar Vázquez, de modo que él puede comenzar con la exposición suya sobre el uso y abuso de las drogas. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes Buenas tardes. y Buenas tardes. gracias Buenas tardes. anticipadas por darme nuevamente la oportunidad de hablar sobre el problema orgánico de drogas de uso, abuso y dependencia. Espero que ustedes le tomen un tanto interés como el que tuve yo y tengo todavía en relación con este problema que hoy por hoy toma mucho más vigencia. Incluso hoy el tema es más vigente que 3 semanas atrás. Cuando hicimos la presentación en el pasado, no estábamos viendo toda esta serie de problemas que estamos viviendo en la costa venezolana. El tema se titula Drogas de uso, abuso y dependencia, cuando realmente ha debido ser farmacodependencia, que es la forma como se le reconoce a nivel internacional. Los organismos que manejan el problema de uso, abuso y dependencia lo califican como bajo el título de farmacodependencia. Me estoy refiriendo a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, las oficinas de control de la dependencia, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud. Y es el término que maneja la gran mayoría de las personas que están detrás de todo el problema que se vive. Vamos con la próxima. El problema sigue siendo de alta profundidad, cada vez más bravo el problema. Es un problema socioeconómico que la palabra no implica realmente todas las facetas que tiene el problema. Aquí estamos hablando de que es un problema psíquico porque la gran mayoría de los consumidores de droga definitivamente reflejan un problema psíquico atrás. Es social porque está muy atado a la delincuencia, muy atado al problema de enfermedad como consecuencia y sobre todo porque afecta a un grupo etario en forma mayoritaria que es la adolescencia. Es económico porque entraña también una grande cantidad de dinero. Lo cierto es que en el siglo XX fue clasificado así, pero entra en el siglo XXI y sin embargo no hubo mejoría de ningún tipo, todo lo contrario, se ha ido incrementando el problema cada vez más.
hay más grupos de cultivo, más cultivo en general, más drogas para cultivar. Países que cultivaban un solo tipo de droga ahora cultivan los tres mayoritarios. Hay agrupaciones delincuenciales que trafican, son los famosos carteles, comercializan internacionalmente, captan a, a los muchachos jóvenes, en especial al adolescente y el adulto joven, con dos intenciones. Por una parte, someterlo al uso de la droga y por la otra, procurando que hagan el menudeo, la venta y distribución de la droga. Lo cierto es que en el siglo XXI la cosa se ha incrementado, de manera que el problema es global, más fuerte, más severo y genera más muerte, aunque no podemos realmente establecer la cantidad de muertos que produce específicamente. Vamos a ver la próxima. Fíjense, aquí tratamos de mostrar la mortalidad general por tasa de mortalidad general por cada 100.000 personas. Esto está la tasa de los Estados Unidos. ¿Por qué agarro los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos es el país mayor consumidor de drogas. Eso no quiere decir que los demás no consuman. Es global. Todo el mundo consume aquí drogas, definitivamente. Y tenemos, fíjense que están colocadas las tasas de mortalidad en términos de cómo aparecen realmente, pero no con esa ubicación exacta. ¿Qué es lo que quiero decir? Si bien es cierto, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en los Estados Unidos en los mayores de 18 años, no es verdad que el cáncer del pulmón sea el segundo, pero sí está por debajo de la enfermedad cardíaca. El EVOC, o sea, la enfermedad pulmonar, broncopulmonar, que no es muerte por cáncer de pulmón, sino por la insuficiencia pulmonar, verbo y gracia presente, está mucho más abajo que en la tercera causa, pero está por debajo del cáncer pulmonar. Y así sucesivamente. Pero lo que queremos hablar es realmente de la sobredosis. Fíjense que la tasa de mortalidad es el 32.6% por cada 100.000 personas. Eso quiere decir que cada 32.6 personas, por cada 100.000 personas se mueren 32.6 personas. En definitiva, lo que pretendemos es ver el subregistro que existe. En la práctica, hay otras consideraciones que son parte de las tasas de mortalidad, como por ejemplo suicidio, como por ejemplo alcohol, que no están incluidas en sobredosis, que no nos definen que sean todas causadas por drogas, porque lo son. Los suicidios, la mayor parte de los suicidios son inducidos detrás de drogas. Los accidentes de tránsito tienen una gran cantidad. Hoy se habla de una cifra del 80% de los accidentes de tránsito tienen en alguno de los miembros del accidente, tienen el uso de alcohol. Y el alcohol es uno de nuestros problemas, ¿no? Aquí lo tienen como alcohol con causas inducidas, pero lo que quiero dar a entender es que aquí se escapan muchas cosas. Se escapan, por ejemplo, las enfermedades, el VIH, para estar más claro. El VIH lo encontramos y la gente se muere por VIH y lo adquiere como consecuencia del uso de punciones para consumir droga. De manera que se escapa
de la estadística realmente. Esto no pasa nada más que en los Estados Unidos. Esto pasa en todas partes porque el patrón que se sigue es el patrón del certificado de muerte del individuo, ¿no? Y eso es lo que genera es una confusión grande porque en la práctica hay un subregistro muy grande, ¿no? ¿Cuántas personas realmente mueren? Como les digo, es difícil, pero vamos a ver la próxima. Este es un trabajo que presentaron el año pasado, a comienzos del año pasado, fue publicado. Se tituló Consumo de sustancias psicoactivas y fue un estudio estadístico. Ellos bajaron las conclusiones de 760 trabajos independientes que lo fueron de alguna manera sacando conclusiones y sumando para lograr llegar a unos resultados finales. Esos resultados son los que yo les trato de presentar aquí como una muestra de lo que significa el problema de drogas en general. Ellos encuentran que alcohol y tabaco son las drogas que más se usan. Después, el alcohol y el tabaco de alguna manera son drogas lícitas, son de alguna forma aceptadas socialmente. La marihuana con tendencia a ser aceptada en gran parte en varios estados, incluso de los Estados Unidos. Luego la cocaína y finalmente los opiáceos. No hay ninguna duda de que entre las que más nos importa está la marihuana, aunque el tabaco produce sus problemas a largo plazo. La marihuana produce a corto y a largo plazo también, pero vamos a hablar en términos generales a partir de la marihuana, la cocaína y los opiáceos. ¿Qué consiguen adicionalmente? Que el problema sienta básicamente en adolescentes y universitarios jóvenes, con un predominio femenino entre una relación del 55 al 45%, mujeres versus hombres. Encuentran que hay un incremento del índice de los suicidios, encuentran que el abandono escolar, la droga es responsable del 80% del abandono escolar. Hay una conducta social, una conducta sexual peligrosa, de riesgo, la llaman ellos, la titulan ellos. Hay una amplia manifestación de los trastornos clínicos que se presentan. Pero yo creo que lo más importante es que el adolescente entra dentro del uso de drogas por imitación, para ser aceptado, por imita a otro grupo, a otro vecino, a otros amigos, para ser aceptado dentro de los grupos, algunos porque creen que son más creativos. En las fiestas, en los conciertos, se usa mucha droga y en definitiva es la puerta de entrada para que los adolescentes entren al campo de la droga. Y un motivo que es para delinquir. Aunque a ustedes les parezca raro, hay gente que consume droga cuando va a cometer un delito. Porque teóricamente si lo agarran, el individuo tiene un atenuante si está bajo el efecto de droga. De manera que consume droga, primero porque a través de la droga adquiere cierta valentía, cierto arrojo para lograr cometer su delito. También consigue que el 4.2 millones de hombres y 2.2 millones de mujeres tienen trastornos psicológicos. 40.000 adolescentes con un trastorno
Perdón, esto no es 40.000, esto es 400.000 adolescentes con trastornos conductuales y consiguen que hay una dependencia en el 22% de los casos. Vamos a ver la próxima. Como hicimos la presentación inicial, estamos hablando de uso, abuso, acostumbramiento, tolerancia y dependencia. El uso es el consumo de una droga por cualquier vía, pero con un fin indicado. El mejor ejemplo que tenemos del uso de una droga es la indicación que le hace un médico. Tómese 4 pastillas de 5 miligramos 3 veces al día. O tómese una tableta antes de acostarse. ¿Por qué? Porque no duerme, por lo que fuera, pero es un solo fin. ¿Cuándo se abusa de la droga? Cuando en vez de usarla con un fin, la usa contra varios fines. Las anfetaminas, que son unos estimulantes que se usan mucho en el grupo adolescente para ampliar, para estar en estado de alerta, etcétera, también le quita el apetito a la persona. Si además de ponerse alerta, la utiliza para quitarse el peso de encima, para disminuir el peso, ya está abusando de la droga. Voy a saltar la dependencia y luego les explico el acostumbramiento y la tolerancia. La dependencia es un síndrome, un conjunto de síntomas y de signos que obligan a mantenerse al individuo consumiendo la droga, so pena de que si la para, el organismo se la va a reclamar. El organismo se la va a reclamar bajo otro conjunto de signos y síntomas que ahora calificamos como síndrome de abstinencia. Es lo que se presenta cuando el individuo que está en dependencia no logra consumir la droga, pero él hace de todo para lograrlo. Esto es lo que llamamos la escalera que conduce definitivamente a la dependencia, a la sobredosis con muertes posibles, al delito, a la enfermedad. Y aquí viene la encíclica papal de Juan 23, cuando pone sobre el tapete de qué estamos hablando, de un delincuente o de un enfermo. Delito versus enfermedad. Ese problema definitivamente hace que el problema también sea de orden teológico. ¿Qué es acostumbramiento? En mi otra lámina la mostraba un poquito mejor. Acostumbramiento es una capacidad que tiene el organismo de asimilar la droga que usted está consumiendo. Y si a usted le dan 5 miligramos para que le dé sueño cuando se quería acostar, definitivamente con el tiempo 5 miligramos no bastan. Y el individuo tiene que doblar la dosis para poder realmente obtener el resultado que desea. Ese acostumbramiento hace que la persona vaya subiendo el nivel de la droga. Y si yo se lo estoy presentando con un medicamento, piénsenlo realmente con la marihuana, con la cocaína y con todas las otras drogas. ¿Y qué es la tolerancia? Es esa capacidad que tiene el organismo para soportar esos incrementos de droga que van aumentándose progresivamente a tal punto de que si usted le diera una dosis que el individuo está tolerando, se la da a uno que no ha consumido droga, lo mata. Caería en sobredosis de un solo golpe. Toda esta escalera es la escalera que, como les dije, conduce en muchas oportunidades a la sobredosis y no es extraño que la vean en todo tipo de drogas, en los alcaloides derivados de los opiáceos, en la marihuana, en la cocaína en especial. Vamos a empezar. A la próxima, por favor.
Esta es la clasificación sobre drogas de uso, abuso y dependencia que le presentamos en una oportunidad hace muchos años realmente a la Organización Mundial de la Salud y ellos la dieron por buena y se está usando a nivel internacional. Las drogas se las clasificamos por el sitio de acción que tiene. Los depresores del sistema nervioso central, donde está el alcohol, la benzodiazepina, que tienen la propiedad de ralentizar la actividad del sistema nervioso central y afectan las funciones normales del cuerpo y mente, definitivamente. El segundo grupo es el de los opiáceos y opioides. La diferencia es que los opiáceos son los derivados de la amapola y los opioides son derivados de los derivados de la amapola. Son sintéticos derivados de las drogas que se originan de la amapola. Luego están los estimulantes del sistema nervioso central, donde están las anfetaminas, la cocaína, aumentan la actividad del sistema nervioso central, produciendo mayormente alerta, es energizante, aunque puedan tener problemas adversos a la salud, en definitiva son utilizados más con esos fines. Las anfetaminas tienen la llamada metanfetamina y las anfetaminas cristal. La anfetamina cristal es una derivada en laboratorio. Esta no viene de ninguna otra plantación, sino que está procesada en un laboratorio, en todo caso clandestino, para dar lugar a la cristal, que es la que hoy se usa con mucho más frecuencia de todas las anfetaminas y metanfetaminas existentes en el mercado. Los alucinógenos son las drogas derivadas del cornezuelo de centeno, los derivados del mezcal, la mescalina. Hay muchos tipos de drogas, las de los hongos alucinógenos. Y por último, las drogas disociativas, que son drogas que transforman la organización cerebral de la persona. Es como que si le excluyera fuera del contexto del humano propiamente dicho. Vamos a ver la próxima. ¿Cuáles son los efectos de la marihuana? Lo que estamos viendo aquí es la marihuana tipo, la cannabis sativa, en el cuadro superior derecho. Y abajo, conocido también como cáñamo de la India. Y estas son los dos alcaloides que se producen, que tiene la cannabis sativa, en diferentes grados y en diferentes zonas, unas mejores y otras peores, desde el punto de vista de producir o no alucinaciones. El CBD, que es el cannabidiol, y el tetrahidrocannabinol, que está en el lado derecho de la lámina, son producto de la flor de la planta y de la hoja de la planta. El tallo de la planta no sirve para nada. Eso es lo que le da el nombre de cáñamo de la India, porque en la India se utilizaba la parte del tallo para crear fibra, mecate, etc. Era el único uso que tenía. ¿Cuáles son los problemas de la cannabis sativa, del tetrahidrocannabinol en especial? Yo diría que esta es la parte mala, el tetrahidrocannabinol, y el CBD la parte buena, porque el CBD sí se le han encontrado bastantes efectos medicamentosos que pueden ayudar a una persona. En el caso de todo lo que vemos por acá, definitivamente es producto del THC. Hay una gran dificultad para resolver el problema, el desgano y la falta de interés de la persona que está consumiendo droga
ansiedad, depresión, crisis de pánico. Los problemas de concentración son los más evidentes, definitivamente, y así como los de memoria. Hoy por hoy se está hablando mucho de los problemas a largo plazo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el tabaco y la marihuana? En el caso del tabaco, la gente no le da pena ponerse y no le da pena prestarse para estudios específicos de resultados. E incluso, pues, en la clínica es muy fácil determinar a través del tiempo cuáles son los efectos que tiene. En definitiva, pásame la próxima, por favor. Los problemas de la marihuana y la memoria atañen a la memoria de corto plazo. El individuo no recuerda las cosas que consume inmediatamente. Cuando consume, lo que hace durante ese consumo, definitivamente se le olvida, no lo capta, no consolida los recuerdos y tampoco tiene la capacidad de concentrarse para realizar un trabajo, aunque la gran mayoría, y sobre todo los artistas, pintores, creen que pintan mejor estando bajo el efecto de la marihuana. Pero hay estudios comparativos que ven un cuadro pintado sin el efecto marihuana y otro cuadro bajo el efecto y son totalmente distintos y distorsionados. Vamos con la próxima. La coca y la cocaína, digo. La cocaína, como es su nombre técnico, es esta planta que están viendo en la parte izquierda de la lámina. Y es un estimulante, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central. Es simpático-mimética. Eso lo que quiere decir es que estimula el sistema simpático del sistema nervioso autónomo. El organismo tiene dos sistemas nerviosos que los conocemos. El sistema nervioso central es cerebro, bulbo raquídeo, médula espinal, etcétera, cerebelo. El sistema autónomo es el que usted no puede controlar. Es el que le acelera o desacelera el corazón, le acelera la respiración, le acelera el tránsito intestinal cuando es estimulado. Las drogas, la cocaína, es una droga simpático-mimética. Simula al sistema simpático. Y como simula el sistema simpático, le va a producir una midriasis, que es la pupila abierta permanente sin respuesta a la luz. En definitiva, se produce todo. Imagínese que usted se asustó, se asusta. Todo lo que usted siente es producto adrenérgico. La adrenalina, eso es el sistema simpático que está alterado. Eso es lo que hace la cocaína en general, ¿no? Produce adicción, calificada en 3 cruces porque hay una de 4 cruces que la vamos a ver más tarde. Produce síndrome de dependencia, acelera y amplía la respiración y por eso la razón de uso medicamentoso siempre fue como anestésico local y como estimulante de la respiración. De hecho, cuando las personas van a las partes altas que necesitan, geográficamente me refiero, el Cusco, por ejemplo, le dan un té de coca porque estimulan la respiración actuando sobre los centros respiratorios. Acelera el corazón, produce taquicardia. También produce, como les dije, la sensación energizante, el alerta. Está muy dado para el tráfico y la delincuencia. Y se hace muy difícil realmente hablar solamente de la parte orgánica sin que hablemos de la parte de tráfico propiamente dicha. Pero lo vamos a hacer un poquito más adelante. La próxima, por favor. Dice, esta lámina
lo que entraña es cómo ha crecido. En el 2011, de hecho, en el 2011 el mayor productor era Perú, no Colombia. 10 años más tarde, estas son las cantidades que se producían en el año 2011, y 10 años más tarde se producen casi que 2.4 veces la cantidad que se producía en el año 2000. Se producen 2.074 toneladas de de clorhidrato de cocaína. Esa es la gran diferencia que existe. El clorhidrato de cocaína es la conocida como cocaína pura, la 999, para darle los términos que se le da a la plata. En definitiva, hay un mundo aparte que es el sulfato de cocaína, que es lo que llaman ellos mismos la cocaína del pobre. Es ahí donde está el crack, donde está el bazuco, y cualquier tipo de nombre que le den, son contaminados totalmente, ¿no? Si alguien tiene interés, le hablo posteriormente de cómo se producen esos elementos. Vamos a la próxima. Estos son, aquí está una muestra de el papavero somnífero, que es la planta, la amapola. Muy bonita y muy peligrosa, evidentemente. De ella se derivan la codeína, la morfina y la heroína. Y de la heroína se deriva el fentanilo, que una de las drogas es un derivado sintético producido en laboratorio. El lado bueno que tienen estas drogas es el manejo del dolor de mediano a severo. Hay que tener mucho cuidado, y especialmente en Estados Unidos se utiliza mucho derivados de la morfina, sobre todo, para, para de alguna forma calmar el dolor, pero todo tipo de dolor. Y no puede ser, porque esa es una forma de producir enfermedad iatrogénica. Enfermedad iatrogénica son las enfermedades que se producen como consecuencia del médico. El médico como inductor de la enfermedad. Producen un síndrome de abstinencia tiránico. Aquí es el que consume heroína, cuando no tiene la heroína, hace cualquier cosa para conseguir la heroína y calmar el síndrome de ansiedad, el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es muy bravo. El individuo puede morir incluso en el síndrome de abstinencia si pretende salir de la droga por su propia cuenta. Para salir de este problema se usan derivados más nobles de la heroína, con el fin de ir degradando el uso de la droga progresivamente y evitar que el individuo pueda morir. Es el causante del 69% de la sobredosis, de las muertes por sobredosis. Aquí, al revés de lo que produce la cocaína, las pupilas se ponen pequeñitas, lo que llaman pupilas en cabeza de alfiler, porque son estrechas, muy pequeñas, y en definitiva no responden tampoco a la oscuridad. Cuando la pupila se amplía cuando la gente está en oscuro y se achica cuando está frente al sol, pero tiene un movimiento frente al sol. El ambiente claro y el ambiente oscuro producen modificaciones, y para eso está orgánicamente la pupila. Ellos la bloquean. Ellos bloquean la pupila en condición miótica, y en definitiva se puede conocer al individuo si ha consumido droga nada más que viéndole las pupilas. Tiene efectos colaterales, náusea, vómito, estreñimiento. El individuo se la pasa
sedado, somnoliento, lo llaman la niebla mental, hay retención urinaria. Y ojo que la causa real de muerte es un paro respiratorio. Es un paro respiratorio porque ralentiza la respiración y produce también bradicardia y produce disminución de la frecuencia respiratoria, además de la profundidad. Vamos para la próxima. El otro tipo de drogas son las llamadas alucinógenas. La marihuana es un alucinógeno. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no la considera como tal porque la gran mayoría de las personas no sufre alucinaciones. Sus efectos están más orientados a la parte de la memoria que a los efectos de las alucinaciones. La mescalina, que es producto del mezcal, es la hormona derivada, perdón, la droga derivada del mezcal. La psilocibina, que es la droga derivada de los hongos alucinógenos. Hay que tener, y esto se lo decimos a los muchachos claramente en los cursos, que tengan cuidado porque generalmente los hongos no van solos. Hay que saberlos identificar, porque al lado de ellos se producen unos hongos que son mortales, son venenosos, son muy tóxicos. Y como tal, y no por la psilocibina, no va a tener un viaje de alucinación agradable, ni mucho menos, sino que va a morir por otra causa. Pues, la madre de todas las drogas alucinógenas es la LSD. Detrás de la LSD hay una historia muy completa. Fue descubierta en el año 38, 1938, por Hoffman, un trabajador de Sandoz en Suiza. Y cuando la descubre, la esconde. La esconde porque considera que tiene una droga en la mano que puede ser muy dramática. Aunque la LSD ha caído en uso, en los últimos 5 años tiene un pico de renacer y por eso la incluyo en la lámina, porque la estamos viendo ya con frecuencia. El cornezuelo es un hongo casi que microscópico que le cae al centeno. Y en la historia de la droga, la gente el día de San Antonio se celebraban las fiestas del centeno. Y en las fiestas del centeno se le producían enfermedades asociadas a las personas. Enfermedades tales como piernas muy frías, utilizaban piedras calientes para controlarlas. Y alguien curioso se puso a investigar. Y de ahí empezaron a aparecer algunos agentes que interfieren con la vascularización de la gente. La gran mayoría produce cierre de los vasos. Ahí están los productos que se utilizan para la jaqueca, pero el derivado del cornezuelo de centeno, número 17, es la LSD. La LSD es una droga muy potente para producir alucinaciones, a tal punto de que si ustedes ven la imagen del osito, esto le interfiere a un cura amigo que compartía conmigo los programas de educación. Se la manda un joven a otro que había llegado a Mérida y le dice que como regalo le está mandando 4 dosis de LSD. ¿Dónde están las 4 dosis? En la lágrima y en las 3 llamas de la vela. Cada una de esas es una dosis. Es muy fácil de traficar. Suelen usar la droga, la diluyen en agua y esa agua con la droga le ponen un secante encima
un papel secante encima, y un cuadrito de 1 centímetro por 1 centímetro de ese papel secante es suficiente para que se lo ponga en la boca como quiera, que lo vuelva a diluir en agua, o se pone el pedacito en la boca para tener un viaje. Desgraciadamente no todos los viajes son psicodélicos. El día de la bicicleta tiene 2 días, 2 conmemoraciones. Hay un oficial de la Organización Mundial de la Salud que quiso conmemorar el uso de la bicicleta como medio de transporte y a la vez de ejercicio cardiovascular. Pero hay otro día que creo que es el 19 de abril, que lo implantó Hoffman porque hizo un viaje en bicicleta en el año 43, después que salió del uso de la LSD. Él hace uso de la LSD frente a varias personas, varios colegas, porque él cree que tiene en su mano a una droga capaz de controlar la esquizofrenia. Y realmente se somete, usa la droga y se somete, y ahí es donde aparece que es capaz de ver la música y es capaz de oír los colores. Wow. Pero todo en una forma psicodélica, alucinando. La alucinación es una percepción no real que el individuo le entiende como real. Ahora, hay viajes malos. Afortunadamente son el 5%, pero entonces la alucinación es una deformación de realidades. Ve un elefante muy grande que se le viene encima, o cree que es Superman y vuela por una ventana, y se matan en forma indirecta, ¿no? Doctor, disculpe, pero estamos llegando al límite máximo Sí, ya vamos del tiempo. a terminar. La próxima. Esto es la fenicilidina, que es la droga de la valentía. Quien toma esta droga definitivamente cree que es muy guapo, que es muy valiente, anatómicamente es capaz de soportar todo, le dan un balazo y sigue corriendo. Es fuerte, muy brava la dosis. Y hay una disociación, que es lo que pretendemos montar en la lámina de al lado, en el dibujo de al lado. Es como que si las neuronas se salieran de ese lado y hay un dominio total y completo por parte del hemisferio dominante. Se vuelve muy. La próxima, por favor. Esto es donde yo creo que tenemos mayor importancia hoy en día, ¿no? Ayer hablaba el ministro allá en Venezuela y decía que la producción que pasaba por Venezuela era un 5% de la producción total, y que ellos además eran capaces de controlar, habían controlado el 50% de ese 5%. Hablaba de que lo que pasaba por Venezuela eran alrededor de 200 kilogramos, de 200 toneladas. Y en la práctica realmente, vean las dosis, el 63%, perdón, el 60% de la producción total de cocaína pasa por Venezuela. ¿Sabe cuánto produce eso? 8.200 millones de dólares en un año. Y el pueblo muriéndose de hambre. Bailey anoche en su programa tocó el tema por los barcos que están en la costa venezolana, y decía que no, que están ganando más por la cocaína que por el petróleo. Y si no es verdad exactamente, está bastante cerca de la realidad. El problema en Venezuela tiene 13 rutas de cocaína. Este circulito que está acá, que también lo había cambiado en la otra presentación, este circulito está señalando marihuana.
Y en ese sector de Colombia, muy cercano a la frontera venezolana, se produce la marihuana golden. Si una marihuana común y corriente vale $5, esta vale 25, porque esta es marihuana pura, de alta calidad. Esta sí es capaz de producir alucinaciones y producir un sinfín de cosas. El problema, ¿quién lo domina? La FARC y el ELN, que en combinación con el cartel de los soles pasan alrededor de 600 toneladas de cocaína todos los años. Y si bien se producen 2.000 toneladas actualmente, un poquito más de 2.000 toneladas actualmente, la lucha está entre el ELN, el cartel de los soles. Se utiliza lo que llaman la ruta del Catatumbo, que es Río de Oro, Catatumbo, baja al lago Maracaibo, y otra ruta que es por la vía de Perijá. Y finalmente por el lado de Apure está el mayor número de entradas. Lo cierto es que toda la frontera venezolana es permeable para la droga, pero en especial marihuana y cocaína, ¿no? La SUNET es la CONACYT de hoy en día. Dice que para el año 2023, se murieron 225 personas. Esto es irreal completamente, crean. Ellos consideran, ellos creen y dicen que son el país de menos consumo de droga de toda la región. Y le atribuyen a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile el mayor consumo. Si bien es cierto, esos 3 países consumen droga, 4 países consumen droga, no es verdad que todo lo que está diciendo la SUNET sea realidad. Esto está muy lejos de la verdad. Hay muchas muertes y hay 2 trabajos importantes que se han presentado a nivel de Organización Mundial de la Salud. Uno de registros en cárceles, donde el 80% de las personas que acudían a la clínica de la cárcel tenían droga encima, o marihuana, o cocaína, o las 2 cosas. Combinaban cocaína con marihuana. Cocaína, marihuana, alcohol, esas asociaciones son muy fuertes. Cuando se asocia un depresor con una droga estimulante, o el estimulante deprime demasiado, o el individuo dobla la acción potencial de estimulación que tiene por el uso de la combinación con alcohol. La próxima, por favor. Bueno, yo esta la había sacado de la segunda presentación, porque ya todos lo conocen, pues. Ya saben que el señor Marco Rubio hizo una declaración, pues, de Venezuela como país delincuencial en el tráfico de drogas y el cartel de los soles, y vincula al gobierno con el cartel de los soles. No hay ninguna tutía de eso. Por lo demás, yo había incluido una lámina adicional que le muestra la cadena de elementos que van entre la producción, la siembra, el laboratorio clandestino, luego el tráfico, luego el consumidor final. Y monté esa lámina porque cuando uno quiere hacer prevención se pregunta sobre quién hago la prevención. Obviamente que el eslabón más susceptible de prevenirse, de hacer prevención, es el consumidor final de la droga, pero no lo puede dejar aislado.
Por eso es que yo creo que las acciones con ese fin o con otro fin, no importa, cualquiera que sea, está bloqueando el tráfico de drogas. Lo que está pasando en el frente venezolano, en el frente a nivel de Mar Caribe, en la costa venezolana, definitivamente es un bloque para el tráfico de drogas. Que esa sea la finalidad, no sé, pero cualquiera que sea la finalidad están bien puestos definitivamente, porque el problema de drogas en Venezuela es un problema muy serio, bien por el consumo, bien por el tráfico. Y como bien dijo recientemente María Corina Machado, hay más laboratorios de los que se creen y más finos de los que la gente se imagina. Hay laboratorios que son capaces de producir metanfetamina que compiten con los laboratorios farmacológicos y salen al mercado como droga de venta clandestina, pero que son capaces de suplir realmente el efecto de las drogas fabricadas en un laboratorio comercial. Bueno, yo creo que la próxima, por favor, antes de darle las gracias a todos los que valientemente vinieron otra vez, y a Teresita, que es la que veo como nueva en esto. Hola, Teresita. Definitivamente quedo dispuesto pues para las preguntas. Yo creo que la única real prevención es la educación. Hay que educar y hay que educar a los grupos susceptibles desde muy temprano. Obviamente hay que combinar los efectos, pero yo creo que de hacer educación hay que hacerla sobre los grupos susceptibles. Yo enseñaría a los muchachos desde bien temprano en la escuela, con programas bien organizados. La CONACYT antes no permitía que todo el mundo hablara de droga. Y el que iba a hablar de droga con autorización tenía que pasar un examen para hablar de droga. Hoy todo el mundo quiere hablar de droga sin saber en muchas ocasiones cuál es el verdadero efecto. Bueno, muchas gracias nuevamente. No, Gracias, doctor. Gracias, Yo doctor. tengo una pregunta por allí. sí, ya vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Pero primero déjame darle las gracias al doctor Vázquez, Igualmente. Buenísimo siempre. porque aceptó pues en tan pronto tiempo estar de nuevo con nosotros. Y a pesar de que es muy corto el tiempo, siempre aparecen cosas nuevas, ¿no? Bueno, voy a dar el derecho de palabra y de segundo estoy yo. ¿A quién Levante la mano, pues. ¿A quién la pidió? Marisol. Marisol. Dale, Marisol. Ok. Al inicio, doctor, usted habló de que hay los tres cultivos mayoritarios. ¿Cuáles son esos cultivos mayoritarios? El de la cocaína en especial. Coca. Ajá. La marihuana también se cultiva espontáneamente y hoy por hoy están autorizando a cultivo, Ajá. incluso legalizando los cultivos en Venezuela, en los Estados Unidos. Hay algunos estados que han Sí, lo están legalizado permitiendo. el consumo de marihuana, el consumo y el cultivo. Pero los cultivos más ilegales son los de la cocaína. Acuérdense de una cosa, para producir un kilo de sulfato de cocaína pura, se necesitan 600 kilos de hoja de cocaína, de coca. O sea que son cualquier cantidad de cultivos, larguísimo. Inmenso. Actualmente el mayor productor de cocaína es Colombia. Lo sigue Perú y por último se ha quedado un poco rezagado en la producción Bolivia.
No El es por país- eso que yo estoy en Colombia, ¿no? Dios te Por ampare. si acaso. el sur de Colombia tiene muchísimos cultivos de cocaína. Ese es otro de los aristas que tiene el problema ecológico. Y otro problema en la cadena, porque usted dice, bueno, yo pudiera realmente acabar con los cultivos. ¿Qué hago? Los quemo, los invado, los corto, pero estoy creando un problema de tipo ecológico Claro, de a la eso digo medida que mucha haga gente. eso. El Sí, laboratorio crea un problema ecológico, porque cuando usted va a producir la cocaína, usted necesita 600 kilos para producir un kilo. De manera que usted pone 600 kilos de hoja de cocaína y le echa cuanto diablo se puede imaginar que utilicen como solvente. Le echan gasolina, le echan queroseno, le echan para producir la pasta de coca. imagínate. Luego a la pasta de coca la tienen que filtrar usando permanganato de potasio para sacar el clorhidrato de cocaína, que es la cocaína pura. Es un proceso no tan sencillo como el que yo le estoy diciendo. Todos esos contaminantes van para el suelo. Van Qué para el suelo. barbaridad, claro, Ahora, sí. ¿cuál es el verdadero problema con la cocaína y con el, los sintéticos, como llaman el crack y el bazuco? Que lo que están consumiendo no es cocaína nada más. Están consumiendo los restos de los solventes que utilizaron para producir el clorhidrato de cocaína. Yo tuve la oportunidad en Bogotá de un congreso en donde una señora que le dieron puerta de entrada franca preguntó que si nosotros le podíamos ver a su hijo, porque su hijo consumiendo crack le había quitado todos los dientes, se le habían Ay, caído los dientes. ¿Y qué era lo que pasaba? Que le echaban gasolina con tetraetilo de plomo y el tetraetilo de plomo tumba los dientes. De manera que más fue el daño producto de los componentes y solventes que utilizaron para producir cocaína que lo que verdaderamente produce la cocaína, los riesgos asociados, ¿no? Eso pasa también con el tabaco, para ir simplificar un poco las cosas. El tabaco, el tabaco puro, el que más cachimó, el que usa tabaco sin tratamiento químico, tiene mucho menos riesgo que el que utiliza cigarrillo rubio, ¿no? El imagínate. cigarrillo rubio tiene un proceso químico asociado que, aunque legal, también produce problemas en el organismo. Le agradezco al doctor Baque que la respuesta también sea breve por razones de tiempo, ¿no? Pero no sé si ya terminó Sí, con Marisol Mm, para hacerle yo quería hacerle una mención primero, ¿no? Debido a la experiencia, y aquí está Teresita, que también fue secretaria en la Universidad del Zulia. Yo fui decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, después fui vicerrector administrativo y después rector. Eso me dio mucha oportunidad de hablar con los estudiantes, incluso de hacerme amigo de ellos, sobre todo porque eran muy reconocidos, sobre todo por la ingesta de drogas, ¿no? Eran drogadictos, la mayoría de ellos, y muy conocidos. La mayoría eran dirigentes estudiantiles. No puedo decir que todos en aquella época, pero sí eran reconocidos como consumidores de droga, ¿no? Entonces, y lo que yo observé, sobre todo en el comportamiento de casi todos de ellos con los que conversaba, era que eran muy atrevidos, o sea, se atrevían a hacer cosas que los otros no hacían. La tiradera de piedra, este, la pelea continua,
con otros compañeros, y así sucesivamente. Muchas otras cosas, faltarle el respeto incluso a las propias autoridades, era parte de esa agresividad como producto de ser consumidores de drogas. De modo que físicamente los afecta de una manera, pero psicológicamente el comportamiento también se altera, ¿no? De Ujú. alguno de ellos. No sé si usted podría indicar algo al respecto. Sí. Empecemos por una cosa. Generalmente el uso de la marihuana induce al consumo de otras drogas. Ese es Ujú. su mayor problema en la Sí, práctica. sí. Ujú. Que el que empieza por marihuana termina consumiendo otro tipo de droga. La gente decía que si no era el tabaco el que hacía eso. Y no hay una relación entre tabaco y consumo. El único asociado al tabaco es el alcohol, pero el resto de las drogas ilícitas no están asociados realmente. Sin embargo, la gran mayoría de los que consumen tabaco, consumen marihuana, perdón, van después a probar la cocaína. Y fíjense que hay diferencia, Ujú. porque si usted está tomando una droga que deprime el sistema nervioso central, usted va a estar somnoliento todo el tiempo, está decaído, deprimido, etc. Pero si consume una anfetamina o Bueno, consume eléctrico. cocaína, basta como una chispa, Ujú. speedy, y así los llaman, los speedy, porque están acelerados todo el tiempo, están alerta, creen que realmente están entendiendo mejor el problema, y en la práctica realmente no es así, ¿no? Porque como ataca la memoria reciente, entonces el individuo realmente no aprende nada, no capta, ¿no? Ahora, el superpoder que se asocia a droga generalmente es la metanfetamina, porque es la que es más fácil de conseguir. Ujú. La, el PCP, que es esa última droga que les mostré, en definitiva es una droga de valiente. Los, los ladrones, los delincuentes serios, no estoy hablando de estudiantes nada más, los delincuentes pesados, fuertes, ¿no? Lo que utilizan es ese tipo de drogas. Son drogas disociativas y pareciera que no está consciente del daño que está haciendo, pero se siente muy extremadamente fuerte. Y a título de verdad, le dan un tiro y él sigue corriendo. Sí. Es capaz de seguirse manteniendo en pie, por supuesto, si no se lo dan en corazón, pero le dan un tiro en una pierna y sigue corriendo, porque se siente, disocia su hemisferio cerebral, lo disocia totalmente y adquiere una supervalentía, por eso le llaman la droga del superpoder, la droga. No todo el mundo consume la droga porque no es fácil conseguirla, pero en todo caso lo que sí quiero connotar es que la gran mayoría de los estudiantes consume marihuana, bueno, tabaco primero que nada, marihuana y cocaína. Los estudiantes, yo tengo mis reservas en mi experiencia, el manejo de los derivados de la codeína, heroína, morfina, del papel somnífero, de la amapola, son de poco uso. Primero que nada, porque no es fácil conseguirlas. Son drogas que están bajo un control especial. Yo digo que los médicos provocamos muchos problemas con este tipo de drogas porque lo indicamos no solamente para el alto dolor, el dolor que pasa en la escala del 1 al 10, el dolor que va más allá del 7, 7, 8, 9, 10, sino que lo usamos también para dolores mucho más bajos. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque el individuo va a llegar a tolerar, a acostumbrarse primero que nada
Después que se acostumbre, dobla la dosis, va tolerando, va tolerando, va tolerando. Y llega a tomar cantidades que cuando lo priva de ella, definitivamente le viene la depresión y el problema de abstinencia. Recuerden una cosa, hay abstinencias que son, y eso para explicarlo un poco mejor, uno tiene dependencia de ciertas cosas que son fisiológicas. Uno depende de la comida, uno depende de azúcares. Y si usted no consume azúcar, lo elabora dentro del organismo. Los azúcares se depositan como glucógeno en el hígado. Pero si usted hace una dieta libre de hidratos de carbono, que la hacen con tanta frecuencia, el organismo va a sacar glucosa del hígado, va a transformar glucógeno en glucosa y lo va a meter. Y usted depende de la glucosa, porque esa es su fuente primordial de energía para su trabajo cotidiano. Usted depende del agua y el agua tiene un síndrome de abstinencia. Si usted no toma agua, le da sed. Ese es el signo de abstinencia. El signo que le dice, mi célula necesita agua. Lo mismo pasa con las drogas. Cuando la droga empieza a formar parte del metabolismo celular, si la célula no tiene, lo reclama. El diabético, ustedes se dan cuenta que los diabéticos, la gran mayoría de los diabéticos, se esconde para comer droga, para tomar azúcar, comer azúcar. ¿Por qué hace eso? Yo tenía un colega, incluso compañero de trabajo, que en las guardias aprovechaba porque perdía el control de su casa, ¿no? Y se mandaba tortas y hacía de todo. ¿Qué es lo que pasa? Si bien el diabético tiene mucho azúcar en la sangre, su célula no tiene azúcar. Entonces la célula reclama el azúcar y el individuo atiende al síndrome de abstinencia, que es ese reclamo que le está pidiendo la célula, y se esconde para comer azúcar, para buscar azúcar. Bueno, Esas dependencias son las orgánicas, las dependencias reales, fisiológicas, naturales del humano. Las otras son dependencias prestadas a las que se va acostumbrando y tolerando. ¿Recuerdan un libro que se llamaba Lo que le pasó a Alicia? Publicado por allá, por el año 85, 80 más o menos. Alicia era una consumidora de droga, llegó a consumir grandes cantidades de droga, pero la trataron. Y al recibir tratamiento para desintoxicarla, definitivamente no podía consumir la misma droga, la misma cantidad de droga que estaba consumiendo cuando la empezaron a tratar, porque esa dosis, y eso fue lo que le pasó, volvió a la droga y consumió la misma dosis que consumía antes de ser tratada. Ahí fue una dosis mortal. Bueno, tiene la mano levantada la profesora Teresita. Es la única que tiene la mano levantada y ahí terminamos. Teresita. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, realmente quiero reconocer y felicitar al doctor Vázquez por su exposición y la profundidad de sus planteamientos y la información. Yo viniendo en la misma dirección de Neuro, en el sentido de conocer la universidad, yo recuerdo que nosotros allí existía y creo que existe lo que es la COSUCUIP, que es la dependencia que se encarga de esos programas preventivos, charlas y esas cosas dentro de la estructura universitaria, ¿no? Y yendo en esa dirección, que depende, por supuesto, de la CONACYT, ¿no? Le quería preguntar al doctor Vázquez, esto será motivo de una próxima intervención o reunión, sobre los programas que actualmente existen en la Universidad Venezolana, dirigidos precisamente a los jóvenes
a los adolescentes y la proyección de la universidad hacia la comunidad para esos programas de prevención. Si realmente se han acentuado, porque yo por lo menos acá no veo movimiento en particular en esa dependencia, no veo asignación de recursos para movilizar ese tipo de actividades. Si ¿Dónde realmente estás, se Teresita? están motivando, si se están motivando ese tipo de programas, que es lo necesario ahora. Y gracias, doctor. Mira, Sí, realmente, como ve, cuando leyeron mi currículum, ahí está creador del Centro de Estudios Especiales. El Centro de Estudios Especiales fue creado por mí y por un hombre que pertenecía en ese momento a la CONACYT, pero que era un sargento mayor de la policía de turno, pues. Era de la PTJ en especial. Entre los dos creamos un centro, lo creamos en Petare, en la subida de la Bombilla, para ser más específico, porque nosotros veíamos que nadie enseñaba, nadie hacía prevención. Si en aquel entonces que existía una CONACYT realmente trabajadora, que tenía programas de prevención, yo di charlas como tú no tienes idea. Berroterán, que era el señor este, y no el de Arranca Berroterán, otro. Berroterán era un experto realmente manejando la prevención. Y trabajábamos en conjunto y damos cursos para la policía, para escuela, para maestros. Hoy en día no existe nada. Hoy en día no existe nada. Cuando se cayeron todos esos programas que hacíamos en el pasado. Fíjate que yo digo ahí que soy profesor, que fui profesor de los cursos que se le daban al personal navegante y aeronavegante de petróleo de Venezuela. Yo le enseñaba a los pilotos en dónde estaban las posibilidades de que le metieran un contrabando de droga. Wow. Y en los barcos, teníamos un modelo de los barcos petroleros y le dábamos clases a todo el personal de los barcos petroleros. Les enseñábamos cuáles eran las condiciones que les exigía Estados Unidos. Y en definitiva, pues, hoy en día nadie hace eso, ni siquiera en la industria petrolera. Es lamentable porque yo creo que realmente el problema está en educación. Lo necesario es la educación. Y tiene que ser, fíjese, uno no puede decir, yo voy a actuar sobre el adulto mayor, ni tampoco puede pensar que el niño, el joven, el adolescente, con eso va a solucionar el problema inmediato. Hay que hacer las cosas simultáneamente. El muchacho es para que la población que viene subiendo, creciendo, venga ya con una educación que lo aparte del uso de la droga. Pero el que está actualmente consumiendo, no lo podemos matar. Lo tenemos que seguir educando y tratando de controlar los otros eslabones de la cadena. Teresita, me hubiera gustado decirte que sí, que tenemos un programa bellísimo en tal parte, pero no es verdad. Fíjate lo que dice Sumet. La CONACYT de ayer es el Sumet de hoy. Sumet dice que se le murieron 230 personas por sobredosis. Eso es un tamaño, un embuste tamaño Coca-Cola familiar. Grandísimo. Eso es totalmente falso. O sea que son más. es una mentira más grande que el puente aquí. Sí, como dice, más larga que el puente, más grande que el puente. Qué va, está bien. Bueno, Bueno, hemos terminado. bueno, gracias, doctor. Gracias, Muchísimas doctor. gracias.
Estamos En siempre verdad, a el la doctor orden. Edgar Vázquez, Como siempre, excelente, Gracias, me doctor. encanta. Si siempre alguien lo tiene tomaremos interés, en cuenta. comuníquese. Y a todos ustedes por su presencia y participación.